Buenas tardes. Agradezco a la Universidad Católica de Córdoba por esta convocatoria. Agradezco al doctor Juan Pablo Ricci, al doctor Pablo Borna y a ustedes por la posibilidad de compartir estas horas en que vamos a intentar coincidir, aunque sea en esta forma virtual. A modo de guía, les comento que comenzaremos con un pacto, luego con una introducción de contexto temporal, y luego pasaremos al desarrollo del tema de fondo en un crescendo, pero con final abierto. Tal vez esto sea un audio, video compendio de una historia que expone inicios, desarrollo, logros y casi un final peligroso. Casi un final peligroso, pero que está latente y estará siempre latente. Por lo que van a ver y escuchar es una parte de la historia. Una parte de la historia contada en dos segmentos de 1 hora, 8 minutos aproximadamente cada una. Y si bien está contada por uno de sus actores, esta es una historia construida por un gran equipo, abocado a que esta historia sucedida pudiera ser contada. Por lo que no los entretengo más y vamos entonces a la acción. Ante todo, lo que me gustaría hacer es un pacto con todos los asistentes. Y ese pacto que les encarezco es el de abordar la presentación con absoluta higiene mental. Absoluta higiene mental. Nada de lo que habré de exponer tiene intencionalidad política alguna, ni es intención criticar política ni gobierno alguno que la haya implementado, ni ofender ideologías políticas o económicas, ni tampoco ofender la susceptibilidad de ninguno de los países que habré de mencionar durante la exposición. Si logramos ese pacto de higiene mental, en sí voy a poder exponer con mayor tranquilidad. Por lo que les pido, por favor, la afirmativa en relación a este pacto que propongo. No quiero reiterarme en esta charla sobre lo ya expuesto ampliamente en charlas anteriores en lo referente a lo que fue la desregulación económica en la República Argentina y su impacto también en toda Latinoamérica. Simplemente, como para retomar el tema de charlas justamente anteriores, refiero al artículo 29 y al artículo 31 del Decreto de Desregulación Económica, por los cuales se restringieron las exigencias para inscribirse en el registro de importadores y exportadores de la aduana, exigiéndose solamente y únicamente el número de cuito otorgado por la DGI. Y asimismo, por el artículo 31, se delinea una neoconcepción del servicio aduanero, dándole como objeto fundamental la preservación de la renta fiscal, cuidando de no restringir las fluidez del comercio exterior. Claro, de alguna manera esto dejaba en un segundo plano la problemática de las prohibiciones de importación y fundamentalmente las prohibiciones de importación de carácter no económico. Por cuanto si tenemos en cuenta el artículo 610 del Código Aduanero, donde nos habla justamente de temas de política internacional, de seguridad pública, de moral pública, de salud pública, de protección al patrimonio artístico, histórico, arqueológico o científico, conservación de las especies animales o vegetales, evidentemente temas que configuran de alguna manera una columna vertebral en lo que hace a los controles aduaneros. No menos importante que la recaudación, pero tampoco podemos entender como que la recaudación era más importante que justamente lo que configura, reitero, la columna vertebral del control.
desregulación económica en los países en desarrollo, achicamiento de los estados y organismos de control, privatizándose inclusive muchos de los organismos de control, una apertura impetuosa de las barreras aduaneras que generó que la plaza se inundase de productos importados en detrimento justamente de la industria nacional, que no llegó a pertrecharse como para competir justamente con el producto importado. Aduanas priorizando la recaudación en detrimento del control. Esto fue destruyendo sistemáticamente el entramado social. Esto fue incrementando justamente la desocupación y esto fue generando el caldo propicio para que la informalidad se instalase con mayor virulencia, y esto, por supuesto, dio lugar también a que el crimen organizado tomase sus posiciones en el mercado latinoamericano aún con más fuerza. Quiero significar 5 hitos que a mi humilde criterio resultaron incidentales a fines del siglo XX, inicio del siglo XXI, por los cuales aparecieron nuevos actores, nuevas modalidades y nuevas rutas del delito, generando justamente los cambios en la dinámica delictiva del comercio internacional en Latinoamérica. Esto obligó a pensar a una nueva geopolítica, obligó a pensar en cambios en las relaciones comerciales, en nuevas hipótesis de conflicto. Significó la caída del muro de Berlín en 1989, lo que generó el fin de la Guerra Fría. Comenzaron los procesos independentistas, recalentándose Europa del Este, generándose conflictos étnicos, políticos y religiosos que aún hasta el día de hoy siguen vigentes. Desregulaciones económicas, como habíamos mencionado anteriormente, fundamentalmente afectaron a los países en desarrollo, desmantelándose los órganos de control en Argentina, como ya habíamos referido, por imperio del decreto 2284 del 91. Ocaso del Sendero Luminoso, con la captura de Abimael Guzmán en el año 1992, lo que generó la diáspora de los cárteles peruanos. La muerte de Escobar Gaviria en 1993, lo que significó el fin de las narcoestructuras piramidales y la instauración a posteriori del Plan Colombia a fines de 1999, lo que generó también la migración de los cárteles de la droga buscando nuevas fronteras desde donde exportar hacia Estados Unidos y hacia Europa. Y por último, un hecho fundamental que cambió toda la dinámica del comercio y cambió la geopolítica mundial, el atentado a las Torres Gemelas en el año 2001. Por supuesto, estos cambios en la dinámica del ilícito comenzaron a ponerse de manifiesto como ejemplos prototípicos con importaciones de residuos peligrosos en tráficos ilícitos de estos residuos, importaciones de mercaderías falsificadas que prácticamente hicieron su gran explosión a mediados de los 90, importaciones de mercaderías inductoras de error o engaño a los consumidores, totalmente relacionadas con la falsificación de mercadería, incremento exponencial del narcotráfico, incremento del tráfico ilícito de armas y municiones, tráficos ilícitos de flora y fauna protegida, tala ilegal, tráficos ilícitos de mercaderías e insumos para medicina, tráficos ilícitos de bienes culturales, y podría seguir con una gama mucho más amplia de tráficos ilícitos que empiezan a ponerse de manifiesto justamente al amparo de las facilidades que iban encontrando en Latinoamérica para operar el crimen organizado. Y esas facilidades supieron aprovecharlas los operadores marginales del comercio exterior, que inscribiéndose en el registro de importadores y exportadores tan solo acreditando un número de quit, tal como lo simplificó el artículo 29 del decreto 2284 del 91, fueron colapsando y contaminando el registro, inscribiendo sociedades fantasmas para operar en diversos ilícitos. Vamos a ver entonces ahora cómo, a raíz justamente de estos cambios en la dinámica del delito internacional, en la década mencionada, prácticamente desde el 89 hasta el 2001, poco más de una década, fue cambiando esta dinámica del delito internacional y cómo el crimen organizado se fue reestructurando y cómo comenzaron a tener estos nuevos ilícitos carácter de alto impacto en Latinoamérica.
Y me permití en algún momento acuñar el término no mercaderías, porque el tráfico ya llegó a tener una magnitud donde lo que se transportaba dentro del contenedor carecía de entidad. O sea, no me importa el valor, es más, la mercadería que pretendía esbozarse como tal, que transportaban los contenedores, no tenían un valor económico significativo, sino que eran solamente un vector para mover grandes masas de dinero. Un vector para mover grandes masas de dinero. Y a esos productos que solo se utilizaban para mover grandes masas de dinero, utilizando como excusa una operación de comercio exterior, decidí en algún momento denominarlas como no mercaderías. Vamos a ver en el transcurso de la charla a qué definimos como a qué llamamos no mercaderías. Pero es así entonces como lo que vamos a exponer a continuación es una introducción del tráfico ilícito de mercaderías y no mercaderías y cómo todo esto incidió para financiar operaciones de narcotráfico, incluidas operaciones de terrorismo internacional, y cómo todo esto llegó a incidir en el concepto de civilidad versus criminalidad. Para esto, y teniendo en cuenta la complejidad y profundidad de los temas que vamos a hablar y en atención a tiempos disponibles, les dejo dos links donde van a poder profundizar con mayor detalle la problemática que estamos exponiendo, donde vamos a poder ver con mayor dimensión el tema de las no mercaderías y cómo el narcotráfico y el terrorismo internacional hacen uso justamente de estos tráficos ilícitos para su financiación. Por eso recomiendo, desde todo punto de vista, cualquiera de los dos links que tenemos en pantalla, se atrevan a visitarlos. Cuando me convocaron para dar esta charla, dos opciones se me plantearon. O les exponía la normativa inherente a los temas que vamos a abordar, o les exponía la casuística que llevó justamente al desarrollo y sanción de las normas que vamos a referir. Pero teniendo en cuenta que lo que voy a exponer no lo leí ni me lo contaron, sino que lo viví intensamente, es que decidí contarles la historia. Tal vez una historia poco conocida, pero les aseguro que fue sumamente intensa. Es ahora entonces que vamos a retrotraernos a fines de la década del 80, aproximadamente año 1988. Yo estaba en ese momento como jefe de los equipos técnicos de drogas. Equipos técnicos era un área que se encargaba de analizar las declaraciones. No nos olvidemos que en ese momento el interesado declaraba y la aduana clasificaba las mercaderías. Entonces, siendo productos químicos un área bastante complicada, era común tener consultas diarias de importadores que pretendían clasificar sus mercaderías para luego declararlas. Entonces, en este marco de consultas, se presenta un día un representante, un importador, con este Telex que tenemos aquí viendo en pantalla en este momento. Y estamos hablando de un Telex, imagínense ustedes la antigüedad a la que me estoy refiriendo. De la lectura, evidentemente, del Telex teníamos una mezcla de solventes clorados. Y dígame, ¿y estos solventes clorados para qué los van a utilizar? Y bueno, nosotros lo que tenemos es un cargamento importante en frontera norte, en un país limítrofe, frontera norte de la República Argentina, y lo queremos importar, pero queremos saber, bueno, cómo declararlos, cómo clasifican. Claro, es importante saber antes de clasificar qué es cuál será el uso de este solvente, porque si estos solventes son solventes industriales de un uso genérico, tendrá una posición arancelaria, en ese momento era el capítulo 38, la partida 38 de 19, hoy cambió evidentemente con la nomenclatura del sistema armonizado, pero si es un solvente, una mezcla de solventes para ser utilizadas en pintura, correspondería a otra clasificación, como por ejemplo la 3814 en ese momento. Razón por la cual insistí en preguntarle, dígame, ¿para qué van a utilizar esta mezcla de solventes? El señor se fue, volvió por la tarde y dice mi importador
que lo que vamos a hacer con esto es una destilación y vamos a separar los distintos solventes componentes de la mezcla. ¿Cómo? Sí, que vamos a separar los distintos componentes de la mezcla para luego venderlos por separado. Claro, analizando el contenido, teníamos cloruro de vinilo, cloruro de etilo, cloruro de vinilideno, cloretanol. Caramba, ¿es factible desde el punto de vista técnico hacer la separación de cada uno de los componentes de la mezcla? Sí, es factible. Es factible. De hecho, es una destilación fraccionada, controlo temperatura, controlo presión, y voy extrayendo los distintos componentes de la mezcla. Pero ahora, económicamente, ¿es viable? Y no, económicamente no era viable. Entonces, cuando ponemos más atención en la composición de este solvente, notamos que prácticamente el 50% de la mezcla estaba constituido por cloroformo. Y ahí creímos haber descubierto la pólvora. ¿Por qué? Porque el cloroformo era en ese momento un solvente utilizado para la extracción de principios activos de la hoja de coca. Y creímos estar ante una velada operación de importación de un solvente para extracción de hoja de coca, lo que normalmente está en la lista de precursores químicos. Y como tal, salimos a alertar a las autoridades y a decir, cuidado señores, que en frontera norte, en la República Argentina, están por ingresar aproximadamente 6.000 toneladas, que era lo que el hombre declaraba que pretendía traer, que podrían llegar a alimentar un mercado negro justamente para ¿qué? Para la distribución de un solvente precursor para la extracción de principios activos de la hoja de coca, y entonces como tal podríamos estar frente a una operación velada del narcotráfico y armamos un escándalo infernal. Y de hecho, la mercadería no ingresó. Pero cometimos un gran error. Y ese gran error fue justamente por soberbia de ignorancia. Y después vamos a ver por qué hablamos de soberbia y de ignorancia. ¿Y por qué hablo de la soberbia de la ignorancia? Porque paralelamente con esta consulta se presenta un día un representante de un importador que dice, señor, miren, nosotros tenemos que importar fertilizantes. Bien, caramba, fertilizantes. ¿Qué tipo de fertilizantes? Bueno, estos serían tierras activadas que vamos... No, bueno, un momento, paremos ahí. Una cosa es un fertilizante, otra cosa es una tierra activada. Bien. O sea, técnicamente tienen usos totalmente distintos. Explíqueme un poquito qué tipo de fertilizante, o sea, que químicamente de qué se trata. Un fertilizante clasificaría por el capítulo 31 de la nomenclatura y vamos a ver entonces de qué estamos hablando como para clasificarlo. Pero no pueden ser tierras activadas. Bueno, mire, yo la información que tengo, responde el señor, es que mi cliente tiene un campo en la Patagonia, un campo de ya no me acuerdo de cuántas hectáreas, donde cavaron un nicho, un catre de X hectáreas de superficie por no me acuerdo qué profundidad, y lo que vamos a hacer nosotros es importar este producto, distribuirlo en ese nicho, en ese catre, luego vamos a cubrir con tierra, tiramos la semilla, sembramos, ¿sí? Y esperamos. ¿Y esperan qué cosa? Y esperamos a ver cómo reacciona la semilla. Ah, caramba. O sea que ustedes lo que deben tener es un campo experimental. Sí, efectivamente, lo que nosotros tenemos es un campo experimental. Bien, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no me trae la autorización del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, para ver a qué están autorizados ustedes a experimentar en ese campo? El señor se me quedó mirando. Le pedí si me podía quedar, por favor, con el legajo, con la documentación que tenía en ese momento para la consulta. Se fue. Se fue y nos quedamos con ese legajo. Claro, pasaron 2, 3, 4 días y al tiempo veo la punta del legajo en esa canasta de que vamos acumulando papeles en la oficina día a día, y tomamos la documentación y empezamos a ver que efectivamente había una factura pro forma que hablaba de tierras activadas. El origen de la mercadería. Perdón, estamos hablando del año 1989.
el origen de la mercadería era Europa del Este. Y si nos retrotraemos fines de las décadas del 80, Europa del Este, ¿a qué circunstancia nos remeda? Chernobyl. Una de las formas de descontaminación de las tierras contaminadas por el accidente de Chernobyl fue justamente remover grandes capas de tierra, las primeras capas superficiales de tierra, para llegar hasta un nivel de radiactividad tolerable por los seres vivos. Serían entonces tierras activadas o tierras radiactivadas. Pero paralelamente con esa consulta, se presenta también un importador pretendiendo ingresar bolsas plásticas usadas de supermercados. Bolsas plásticas usadas de supermercados. ¿Y para qué van a importar bolsas plásticas usadas? Bueno, caramba, para reciclar. Son de polietileno, razón por la cual se pueden reciclar. ¿Cuál sería el problema? Y no, evidentemente no habría problema. De hecho, sí, el mercado del reciclado es un mercado que existe como tal. Bueno, está bien. O sea, se clasificó la mercadería, había una partida específica en el capítulo 39 que hablaba de residuos y desechos de materias plásticas y como tal se aprobó la declaración y la mercadería empezó a ingresar. Y empezó a ingresar y de repente ingresaron 10 contenedores de bolsas plásticas usadas en supermercados. Y a la semana 15 contenedores más. Y cuando nos quisimos dar cuenta ya teníamos aproximadamente 100 contenedores que ven secuencialmente ingresando con bolsas plásticas usadas en supermercados. Claro, en esas condiciones nos comunicamos con el puerto. Señores de verificación, ¿ustedes están viendo qué es lo que está ingresando al amparo de estas declaraciones? Sí, son bolsas de plástico. No contentos con eso, al próximo embarque fuimos al puerto a verificar la mercadería y nos encontramos evidentemente con contenedores conteniendo grandes fardos de bolsas plásticas prensadas usadas en supermercados. Y de repente decidimos locamente romper uno de los precintos que sunchaban esos fardos y empezaron a volar bolsas por todos lados y manoteábamos las bolsas en el aire para ver qué contenían, si es que contenían algo más, si no, lo que más podían llegar a contener era restos de perejil o de un vegetal desecado que venía como residuo en la bolsa, pero eran bolsas plásticas usadas en supermercados. Caramba, fue llegar a la oficina y levantar el teléfono, hablar con la Dirección de Calidad Ambiental del Ministerio de Salud en ese momento. Señores de la Dirección de Calidad Ambiental, díganme, ¿ustedes tienen idea de cuál es el volumen de materias plásticas que se reciclan en la República Argentina? Y no, nos dijeron, porque nosotros no nos encargamos de eso. Esta es la Dirección de Calidad Ambiental y nos encargamos de lo que es la calidad ambiental en los edificios, en las obras públicas, en los espacios necesarios para que los trabajadores trabajen y tengan la ventilación y la iluminación necesaria. Bueno, de hecho no es nuestro trabajo. Caramba. Fue entonces cortar y levantar el teléfono y comunicarme con la industria recicladora de plástico. Entonces, señores de la Cámara Argentina de Industria Plástica, díganme, ¿tienen idea ustedes del volumen de residuos plásticos que se reciclan en la República Argentina? No tenemos idea por cuanto, claro, como es un trabajo informal, porque esto proviene del cirujeo, de la recolección informal de plásticos, no tenemos una idea exacta de cuál es el volumen que se recicla, ni tampoco tenemos una lista de recicladores, estamos hablando de los años 90. Caramba, fue entonces llamar al SEAMSE. Señores del SEAMSE, ¿tienen idea ustedes de la cantidad de materia plástica que se desecha diariamente en los cinturones, en los rellenos sanitarios? Y no tenemos una idea cierta. De hecho, lo que sí podíamos aproximar es un 25% de la basura domiciliaria está constituida por materia plástica. ¿Y cuánto se dedica al reciclado?
No, no, bueno, caramba, eso lo combatimos. ¿Cómo que lo combaten? Sí, sí, lo combatimos por cuanto el cirujeo nos quita materia prima para enterrar. No se olvide que nosotros cobramos un canon por tonelada de basura enterrada, razón por la cual todo lo que extrae el cirujeo de la basura nos disminuye el canon. Caramba, ¿qué panorama teníamos entonces en ese momento? Estábamos importando en forma indiscriminada basura plástica del exterior, cuando no teníamos en Argentina una política de reciclado de esa basura plástica, ni teníamos una estimación eventual de cuánto era lo que consumía la industria plástica en la República Argentina. Qué panorama difícil. Y si ya estábamos avisorando un panorama difícil, con tentativas de importaciones de dudosos fertilizantes, con importaciones reales de bolsas plásticas usadas en supermercados, comienza una virulenta corriente de importación de ropa usada y cientos de contenedores iban ingresando con ropa usada, lo que permitió en muy corto tiempo la instalación de ferias americanas prácticamente a lo largo y a lo ancho de toda la República Argentina, que pretendían vender esa ropa usada. Claro, lo que no se decía que esa ropa usada que ingresaba era 100% sintética, 100% sintética, 100% poliéster, 100% acrílico. Lo que no se estaba teniendo en cuenta, que teniendo la dudosa vida útil remanente de esa ropa, teniendo en consideración la dudosa vida útil remanente de esa ropa, en poco tiempo, esos cientos de toneladas de fibras acrílicas en forma de ropa o de fibras poliéster en forma de ropa iban a terminar incrementando justamente la basura plástica en nuestros basurales. Claro, eso eran donaciones, no eran donaciones, eso era productos que se ingresaban para la venta, productos que se ingresaban para la venta. Y además de la ropa usada, comenzaron a ingresar también en grandes volúmenes neumáticos usados por todo puerto marítimo, puerto marítimo, fluvial o terrestre. Empezaron a ingresar neumáticos usados en cantidades realmente exorbitantes. Y estoy refiriendo a productos de visualización conocida, pero también ingresaban barros de la producción de manufacturas de cloruro de polivinilo. Esos barros eran los sedimentos de fabricación ricos en plastificantes derivados del ácido ftálico, altamente cancerígenos, bobinas falladas de laminados de tipo Tetra Pak. Ustedes vieron lo que se utiliza para hacer las envases de Tetra Brick, ¿sí? Bueno, esas bobinas que son tricapa o 4 capas de polietileno, aluminio, papel, también no biodegradables, falladas, no aptas para su utilización, ingresaban bajo distintos eufemismos como materias primas secundarias, como subproductos de fabricación. El hecho concreto que la situación ya se estaba tornando alarmante. Y ahí empezamos justamente a escribir, a informar a los decisores: señores, cuidados que estamos frente a una corriente, a varias corrientes de importación de productos atípicos que están tratando de invadir la plaza nacional. Claro, muchas veces la respuesta del decisor era: bueno, pero la ropa usada contribuye con un fin social y los neumáticos usados van a permitir que los consumidores puedan llegar a acceder a la compra de neumáticos a precios inferiores a los que realmente está manejando la plaza. Pero, señor decisor, estos neumáticos ni siquiera cumplen con la normativa de tránsito por cuanto no son aptos para rodar. No existía en ese momento una decisión política por parte de las altas autoridades de poner un freno o de restringir de alguna manera la importación de este tipo de productos. Como tal, entonces, en una noche de delirio, me senté a escribir algo, como para poner un freno cierto a este tipo de importaciones. Vamos a ver después qué pasó con ese algo. Justamente a raíz de las acciones convectivas y envolventes que refería hace unos instantes, comenzamos a elaborar informes y a tener reuniones oficiales y extraoficiales con organismos públicos y organismos privados, justamente para fundamentalmente exportar el problema de la aduana, o sea, que no fuese solamente un problema aduanero el que estábamos viviendo, sino poner en conocimiento de otros estratos de la sociedad la problemática que estábamos enfrentando.
Es así entonces que al poco tiempo la Unión Industrial Argentina sale a denunciar justamente la importación de ropa usada y de neumáticos usados y esboza muy tímidamente en un principio la problemática ecológica que podría llegar a esconderse detrás de este tipo de importaciones. Cuando en su momento advertimos a las autoridades justamente acerca de la problemática de los neumáticos usados, teniendo en cuenta que no cumplían ni siquiera con la ley de tránsito como para ser colocados en ningún tipo de rodado, evidentemente esto generó algunas discusiones bastante ríspidas que llevaron a algún iluminado a decir que, bueno, que entonces si los neumáticos no reúnen las leyes mínimas, las condiciones mínimas como para cumplir con la ley de tránsito, entonces debería no permitirse el ingreso de ningún neumático en el que no se verificase como mínimo en la banda de rodamiento un dibujo que tenga 2,5 milímetros de profundidad. Claro, y discutimos sobre ese tema, señor, ¿y quién va a controlar? Y la aduana va a tener que controlar. Ahora, no sé si ustedes vieron alguna vez un contenedor con neumáticos usados. Fíjense ustedes las características, la forma de consolidación que tienen estos contenedores, lo intrincado que están las cubiertas dentro del contenedor. Imaginen ustedes lo que es desconsolidar en zona primaria un contenedor con estas características para que un funcionario con un calibre de profundidad se ponga a tomar neumático por neumático la medida del dibujo en la banda de rodamiento. Y ahora, ¿qué me importa a mí la profundidad del dibujo en la banda de rodamiento, por ejemplo, en un neumático con semejante tajo? ¿O qué me importa a mí la profundidad del dibujo en la banda de rodamiento en un neumático con el caucho totalmente reseco como el que vemos en esta imagen? Y sin embargo la norma salió y sin embargo teóricamente eso debía ser controlado por el servicio aduanero. Ahora, señor decisor, fue la siguiente arremetida. ¿Usted tiene idea que por la morfología del neumático, por la morfología de la cubierta, por la concavidad de la cubierta, tiene la capacidad de albergar qué? Humedad. Y en esa humedad es factible que se acumulen larvas de mosquitos. Es muy probable que al amparo justamente de este tipo de importaciones estemos también importando larvas de mosquitos del dengue. Ah, bueno, contestó el funcionario. Eso sí puede ser grave. Entonces hagamos una cosa, saquemos una norma que diga que ningún contenedor de neumáticos usados podrá ingresar a la República Argentina si no se verifica la existencia de un certificado de desinfección que venga desde origen. Y en caso de no traer ese certificado de desinfección de origen, el contenedor deberá ser desinfectado en la República Argentina. Y la norma salió. Y es evidente que todavía en la República Argentina ni en Latinoamérica en su conjunto teníamos una conciencia real de la problemática ambiental. Recordemos que ni siquiera teníamos aún Secretaría de Medio Ambiente. Recordemos que el tema ambiental era un tema considerado, o mejor dicho, desconsiderado en la República Argentina. Y los contenedores con basura seguían arribando al puerto de Buenos Aires. Las autoridades aduaneras impidieron el paso de 6 contenedores con basura contaminante y llaman la atención de Economía por el aumento de la importación de residuos. Lo que teníamos en este caso eran contenedores con residuos de papel. ¿Es coherente que se importan residuos de papel? Sí, es coherente. De hecho, es más ecológico fabricar papel a partir de residuos que seguir talando árboles. Pero ¿qué calidad de residuo de papel teníamos dentro de estos contenedores? La peor calidad que se puede encontrar en el mercado de residuos de papel. Eran residuos de papel procedentes de cadenas gastronómicas o residuos de papel procedentes de oficinas. Imaginen ustedes todo lo que se puede encontrar en un tacho de basura de una cadena de hamburgueserías después de un día de trabajo, o lo que se puede encontrar en los tachos de basura después de un día de trabajo de determinados oficinistas. Lo que teníamos allí cuando fuimos a verificar la mercadería eran restos de comida, eran restos de aderezos, eran restos de
hamburguesas, eran restos de cubiertos usados, vasos plásticos usados. O sea, al punto que en una evaluación que llegamos a hacer, determinamos que aproximadamente el 45% de los contaminantes que se encontraban dentro de esos residuos de papel eran ajenos a la celulosa, que pretendidamente es deseable para recuperar, para reciclar y fabricar nuevamente papel. ¿Y dónde piensan ustedes que terminaba ese 45% de contaminantes ajenos a la fibra celulósica recuperable? Evidentemente en basurales clandestinos o evidentemente en rellenos sanitarios. Ahora bien, decíamos que la calidad de residuo de papel que encontrábamos en estos embarques era la peor calidad que podíamos encontrar en el mercado sobre residuos de papel. Dependiendo del origen y el grado de contaminación del residuo de papel, va a ser la clasificación que tenga ese residuo de papel. Y por ende, va a estar condicionada esa clasificación. En esa clasificación va a estar condicionado el valor de la tonelada de ese residuo de papel. Entonces así nos encontrábamos con que ciertas calidades, ciertas mejores calidades, estaban en ese momento en $8 la tonelada, $7 la tonelada, $6 la tonelada, dependiendo, insisto, del origen de ese desperdicio y del grado de contaminación, hasta llegar a la última calidad de residuo de papel, que era la calidad mix, tal como la que teníamos en estos embarques. ¿Y a qué valor ustedes piensan que estaba la calidad mix en ese momento? ¿A qué valor se vendía la calidad mix al mercado internacional? Menos $8 la tonelada. Menos $8 la tonelada. ¿Qué quiere decir menos $8 la tonelada? Que evidentemente pagaban para que se los llevasen. Y es ahí donde empieza uno de los grandes negocios, perversos negocios, de la basura. Porque no cualquiera accede a cobrar esos $8 la tonelada para retirar el residuo de papel del Estado que los está ofreciendo. Ahí es donde entran las organizaciones criminales a monopolizar el negocio de la basura. Estábamos bajo los efectos del decreto 2284 del 91 de desregulación económica. Estábamos en una apertura económica. Y cuidado que no estoy en contra de las aperturas económicas, todo lo contrario, soy partidario, altamente partidario de la apertura económica, de las aperturas económicas de los países. Pero sucede que en nuestro país estábamos frente a una apertura regresiva. Y como tal, lo publica Clarín en un editorial, y fíjense ustedes que habla de apertura regresiva. Y mientras dice el editorial, mientras las exportaciones caen, las compras de bienes industriales extranjeros aumentan a pasos agigantados. En el mercado petroquímico, la importación de productos de segunda calidad alcanza el 20% del mercado local. Perdón, y aquí paro. ¿Qué es un producto químico de segunda calidad? ¿Existen productos químicos de segunda calidad? Un productor de productos químicos va a tratar de que su producto tenga la mejor calidad a la que pueda acceder para ganar el mercado. Y esa mejor calidad, evidentemente, va a estar desde un grado técnico superior al 80% hasta un grado farmacéutico o un grado reactivo, que va a tener un 99, y todos los 9 que pueda llegar a conseguir a la derecha de esa coma, para que su producto tenga valor en el mercado, calidad en el mercado y represente a su propia empresa. ¿Y qué es entonces un producto químico de segunda calidad, sino un producto que se le fue de cocción? Un producto de desecho, un producto que no puede sacar al mercado porque compromete el prestigio de su firma. Imaginemos los volúmenes de los que estamos hablando cuando hablamos que el 20% del mercado local eran productos de segunda calidad, productos químicos de segunda calidad. Por último, dice el editorial que en el mercado local el papelero, la sustitución llega al 50% en algunos rubros y en textiles alcanzaría porcentajes similares. Cuando hablamos del papelero estamos hablando también de la calidad de residuo, que era la calidad de residuo mix que referimos anteriormente. Y seguíamos
elevando notas y seguíamos teniendo reuniones y seguíamos con una proyección realmente preocupante, porque la cantidad de mercadería que empezamos a detener ya alcanzaba volúmenes que superaban las 20.000 toneladas en puerto, sin ninguna ley, sin ningún decreto, sin ninguna norma jurídica que nos acreditase que estábamos dentro de los preceptos de la ley para detener esa mercadería. Hasta que un día llegó la consulta salvadora. Se presenta un representante de un importador y dice, mire señor, yo lo vengo a ver porque lo que queremos hacer nosotros es importar abonos. Ah, bien, abonos, perfecto. ¿Qué tipo de abono? Bueno, son abonos orgánicos. Bien, perfecto, abonos orgánicos. Reitero, hablábamos del capítulo 31 de la nomenclatura. Como tal, veamos qué tipo de abono orgánico para clasificarlo. Bueno, mire, no, yo lo que quiero aclarar, dice el consultante, que lo que nosotros queremos hacer es concretar un plan de donación a la República Argentina durante un lapso de 15 años en embarques escalonados para la donación de estos abonos orgánicos. Caramba, qué interesante. Pero, a ver, explíqueme, ¿qué es lo que pretende? Claro, lo que pretendemos nosotros es una exención de derechos. Bueno, no es en la aduana donde le vamos a poder otorgar una exención de derechos. Pero ya el tema era interesante como para captarlo y sacar información. Entonces, como tal, ¿por qué no hacemos una cosa? Dígame químicamente de qué se trata, lo clasificamos, vemos el régimen legal aplicable, vemos qué derechos debería pagar y qué derechos pretenden ustedes que les sean eximidos, y con esto hace la presentación ante la Secretaría en el área que corresponde. Bueno, sí, está bien, puede ser, puede ser. El señor venía con un legajo, con documentación, pero lo que no tenía en la documentación era la composición química de esos pretendidos abonos. Dígame, señor, químicamente de qué se trata. No, es muy variable la composición. La verdad no le podría decir porque la desconozco. Bueno, pero debe haber entonces un catálogo del fabricante o debe haber un catálogo de uso o debe haber indicaciones de riesgo o debe haber algo que el fabricante tenga que proveer para la venta del producto. No tengo nada de esto. Caramba, es raro lo que usted está proponiendo. ¿Por qué no me especifica bien claramente de qué se trata? Y no encuentro las palabras. Y después les cuento, después de varios minutos de idas, vueltas, silencios, gestos, el señor empieza a balbucear. Bueno, en realidad se trata de desechos cloacales. ¿Cómo? Sí, desechos cloacales. Porque sirven como abono. Por supuesto, sí, claro, por supuesto. Había que recomponerse, poner cara de póker y seguir escuchándolo. Sí, por supuesto, por supuesto. Y Argentina, un país netamente agroganadero, y evidentemente sí, estos abonos pueden llegar a venir muy bien. Pero, a ver, ¿y cuál sería el plan? Y bueno, el plan, le repito, es una donación que se va a hacer a la República Argentina. Queremos buscar la exención de derechos y durante 15 años vamos a enviar estos desechos cloacales, pero quédese tranquilo porque vienen desecados, embolsados y en panes. Ah, bueno, está bien, eso nos deja más tranquilos. Bueno, hagamos una cosa. Deme 48 horas, vamos a analizar su pedido y vamos a hacer un informe para que usted lo presente ante el área que corresponda para pedir la exención de derecho que están buscando. Y el señor se fue. Y eso dio pie. Ese fue el gran pie para a las 48 horas conseguir una reunión de urgencia en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. Y allí fuimos 48 horas después a exponer justamente la problemática que estábamos viviendo en aduana, deteniendo la mercadería que estábamos deteniendo. Y como frutilla del postre, después de 7 horas de exposición, en una reunión multipartidaria, valga la redundancia, como frutilla del postre, planteamos el tema de los desechos cloacales. Claro que tuvimos la suerte de que nos escucharan
Y tuvimos la suerte de que hubiera prensa presente. Y tuvimos la suerte que al día siguiente los diarios empezasen a reflejar lo que en su momento no me animé a decirle al señor, qué es lo que querían importar. Importan excrementos humanos desde Francia, singular importación desde Francia. Si el Congreso no sanciona pronto el proyecto de ley sobre residuos tóxicos, la Argentina se convertirá en un país importador de excrementos humanos que vendrían desecados y en panes desde Europa. Evidentemente esto golpeó mucho. Si salíamos desde aduana a decir, cuidado señores que se están tratando de importar mezclas de solventes clorados o compuestos orgánicos persistentes altamente tóxicos o lodos procedentes de la fabricación de cloruro de polivinilo con plastificantes ftálicos altamente cancerígenos. Bueno, evidentemente esto podría calar en la opinión pública y podría encontrar más o menos interesados dependiendo de los conocimientos que pudiesen tener sobre la toxicidad de esos productos. Pero al hablar de excrementos humanos, evidentemente lo entendió todo el mundo. No hubo persona que no lo entendiese, no hubo persona que no se preocupase, no hubo persona que no reaccionase ante esto. Caló hondamente en la opinión pública. Al punto que durante al menos 15 días fue tema de discusión en todos los medios de comunicación. Y los diarios comenzaron, los titulares de los diarios, al amparo justamente del ingenio de quienes se encargaban de hacer esos titulares, comenzaron a reproducir la noticia y comenzaron a penetrar en la opinión pública. Y comenzó la opinión pública a preocuparse realmente de la situación que estábamos viviendo. Pero solo desde Europa pretendieron enviarnos residuos cloacales. No. El gobierno de Río Negro recibió una oferta de empresas locales y norteamericanas para importar residuos cloacales de la ciudad de Nueva York y utilizarlos como fertilizantes. Fíjense ustedes que ya no estamos hablando de residuos desecados en panes y embolsados. No, ahora directamente era el barro biológico, el lodo biológico propiamente dicho. Y dos empresas difícilmente ubicables estaban intercediendo ante el gobierno de Río Negro para justamente concretar esta operación. Una operación que rondaría las 400.000 toneladas anuales de lodos biológicos. Claro que la oferta de importación se acompañaba con la reapertura de una fábrica metalúrgica local que en ese momento estaba desactivada, para la construcción de contenedores metálicos para el transporte de los residuos y la habilitación, mano de obra incluida, de una dársena en el puerto de San Antonio Este. Y la oferta, sin embargo, tenía otras raíces. En Nueva York, la legislación establece un estricto control de los residuos cloacales, que la superpoblación y el consumo vuelven incontrolables. Allí cuesta $200 la tonelada para procesarlas para su disposición final. En cambio, existen otras empresas, varias, que por $60 la tonelada se encargan de ubicarlas en destinos más lejanos. ¿Qué pasó? ¿Por qué de repente Argentina se transforma en un país importador de basura? ¿Por qué de repente una corriente tan virulenta empieza a llegar hacia nuestras latitudes? Sucede que en el año 1989, los países generadores de residuos, los mayores países generadores de residuos, deciden reunirse para firmar un convenio
Y ese convenio fue el que dio en llamarse luego el Convenio de Basilea. El precepto fundamental del Convenio de Basilea se basaba en el lema Not in my backyard, o sea, no me tires la basura en el patio trasero. Esto era fundamentalmente a raíz de los tráficos ilícitos de residuos peligrosos que se venían detectando entre los países industrializados. A partir de la sanción del Convenio de Basilea, se regula el tráfico de residuos peligrosos. A grandes rasgos describo el Convenio de Basilea y lo que impone el convenio desde el principio es la prohibición de exportar residuos desde el hemisferio norte hacia el hemisferio sur. ¿Por qué esa diferencia hemisferio norte y hemisferio sur? Evidentemente países industrializados versus países no industrializados o países en desarrollo. Ahora bien, sí y solo sí se podían exportar residuos desde el hemisferio norte hacia el hemisferio sur en los casos en que el país receptor, el potencial país receptor de los residuos, tuviese la tecnología necesaria y suficiente para transformar esos residuos en inocuos, o sea, para tratarlos en forma ambientalmente racional. Claro está que en el mismo preámbulo del convenio determina que los países generadores de residuos tendrán la obligación de tratar los residuos en sus propios territorios y solo podrían exportarlos en caso que no tuviesen esa capacidad. Más allá de eso, lo que impone Basilea es que para iniciarse un tráfico de residuos desde un país hacia otro, previamente ese tráfico tiene que estar consentido por el país receptor. Y no solamente por el país receptor, sino que también debe haber un consentimiento previo por todos y cada uno de los países de tránsito de esos residuos. Claro que todo esto obligaba a las empresas generadoras de residuos a construir plantas de tratamiento de esos residuos y eso era extremadamente costoso. Razón por la cual muchos países optaron por construir plantas de tratamiento de residuos y salieron a ofertar al mercado, señores, mándenos sus residuos peligrosos que nosotros se los tratamos porque tenemos una planta habilitada para el tratamiento de residuos peligrosos y nosotros se los tratamos a un costo de entre 500 y 2.800 dólares la tonelada, dependiendo de la peligrosidad del residuo. Claro está que ahí empezó una competencia, saliendo otros países que instalaron también plantas de reciclado y que ofrecían valores desde 500 hasta 2.300 dólares la tonelada o desde 300 hasta 1.800 dólares la tonelada, y ahí empezó una gran competencia entre países que instalaban plantas de tratamiento de residuos para captar justamente clientes y tratar los residuos en forma ambientalmente racional. Pero no todas las empresas generadoras estaban dispuestas a pagar los costos que implicaban el tratamiento de sus residuos, ni los fletes que implicaban remitir esos residuos peligrosos con las previsiones que hay que tomar para transportar esos residuos peligrosos hacia otras latitudes. No todos los generadores estaban dispuestos a eso. Y es allí entonces donde aparecen las organizaciones criminales. Se presentan ante los generadores de residuos y le dicen, señor, deme 200 dólares por tonelada o 300 dólares por tonelada y yo me encargo de sacarle sus residuos. Y a partir de allí, ¿qué es lo que hace falta? Evidentemente, una tercera pata, un país receptor, cómplice o inadvertido, para recibir esos residuos. Y justamente a partir del Convenio de Basilea, comienza una virulenta exportación de residuos hacia el África. Y es así entonces como un país africano con costa en el Atlántico empieza a recibir los residuos peligrosos, cobrando un canon por enterrarlos en su propio territorio.
Tanto fue y tan grande fue la cantidad y tan acelerada fue la exportación hacia ese país, que en poco tiempo, por las vías naturales, comenzó la contaminación de los países limítrofes a este país importador africano. Entonces se reúne la comunidad de países africanos y decide, al menos formalmente, prohibir la importación de residuos al África. Y es allí entonces donde los traficantes paran la pelota, levantan la vista y empiezan a buscar países con gran extensión territorial, baja densidad demográfica y ausencia o inobservancia de legislaciones ambientales. Y es allí entonces donde Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay y otros países sudamericanos y centroamericanos fueron siendo blanco sucesivo de impacto de estos tráficos ilícitos. Oferta, demanda, oportunidad. El trípode fundamental del crimen organizado. ¿Qué es oferta-demanda? ¿Qué es oferta-demanda? La ley básica del mercado. Ahora, ¿dónde está la oportunidad? Justamente en la porosidad de las fronteras. Justamente en la porosidad de las fronteras. Y al amparo de estas facilidades otorgadas por el mencionado artículo 29 del decreto 2284, al haberse desregulado las exigencias para quienes quisieran trabajar en comercio exterior, restringiéndolas a la sola acreditación del número de quit, y asociado esto a una selectividad delineada para que los controles aduaneros fuesen dirigidos fundamentalmente a la optimización de la renta fiscal, cuidando de no restringir la fluidez del comercio exterior. Y justamente, bajo estas premisas fueron tomando posición grupos estructurados para operar, logrando en cortos lapsos crecer, instalarse y operar en una amplia gama de transacciones, muchas de ellas enconadas por la sombra del delito. No podemos atribuir la actividad delictiva en el comercio exterior a la desregulación económica, ya que al menos desde el siglo IV las organizaciones secretas chinas ya se financiaban, entre otras actividades, con el contrabando. Pero comenzaron a aparecer en América Latina a partir de fines de los 80 nuevas modalidades que en corto plazo se transformaron en verdaderas corrientes, comenzando por la importación de significativos volúmenes de residuos peligrosos que buscaban un destino final en nuestros países en desarrollo, justamente por impulso de las exigencias de las políticas ambientales que se empiezan a aplicar en los países industrializados y con mayor énfasis a partir de la sanción del Convenio de Basilea en 1989. Cientos de miles de toneladas de residuos peligrosos, entre los que podemos citar a modo de tristes ejemplos carcinógenos, fetotóxicos, radiactivos y hasta lodos cloacales, fueron secuencialmente algunos arribando y otros intentando en nuestras costas, en razón fundamental de qué, de la falta de previsión jurídica y ambiental reinante en la República Argentina hasta ese momento. Claro que, en principio, de la mano de traficantes advenedizos, después corporizados en organizaciones locales con ramificaciones internacionales, inscritas en los registros aduaneros con documentaciones dudosas o invocando domicilios inexistentes para luego tentar a ciertos estratos de poderes municipales, provinciales o estatales, muchos de los cuales por ignorancia o tal vez por desidia al menos, se interesaron para la facilitación bajo el pretexto declamado de la generación de nuevas fuentes de trabajo a aplicarse en el reciclado de la basura y de tal modo paliar situaciones de pobreza o indigencia por las que atravesaban sus administraciones y sus administrados. En definitiva, recolectores mercenarios de residuos internacionales al servicio oportunista del medio ambiente extranjero, cobrando las organizaciones delictivas por la recepción de los desechos y exportándolas hacia otras latitudes, comprometiendo así la salud y el medio ambiente locales,
con consecuencias inconmensurables tanto en el daño inmediato como en el emergente con el tiempo. Tan grande fue la dimensión que tomó el problema, a partir de las denuncias que empezamos a hacer desde aduana, a partir justamente de la detención constante de cargas que pretendían ingresar al territorio nacional, que pretendían ingresar a la plaza, que estaban detenidos en el puerto de Buenos Aires, las advertencias que estábamos haciendo sobre los cientos de miles de toneladas que podrían llegar a estar en viaje justamente por la falta de legislación restrictiva en la República Argentina. Tanto fue así, que el New York Times saca una nota refiriendo justamente los problemas que estábamos pasando en la República Argentina con este tipo de pretendidas importaciones y con este tipo de importaciones que se estaban registrando. Y más interesante resulta esta nota, teniendo en cuenta que refleja estudios de congresistas de los Estados Unidos, como así también opiniones de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, que reflejan que efectivamente desde esas latitudes se estaban exportando residuos peligrosos hacia Centro y Sudamérica. Así también recoge las pretendidas exportaciones y las exportaciones que estaban registrando los países europeos también hacia Centro y Sudamérica y fundamentalmente hacia la República Argentina. Fue así entonces que logramos que el problema se instalara en el ámbito nacional y hasta se internacionalizó. Y ya no salió la Unión Industrial Argentina tímidamente como al principio a esbozar los temas ecológicos que podrían estar detrás de estos tráficos, sino que comenzó a reclamar la llana prohibición de importación de, por ejemplo, los neumáticos usados. Cientos de miles de toneladas ingresaban. ¿Y dónde piensan ustedes que terminaban estos desechos? En algunos casos a orillas del río Reconquista, a escasos 40 kilómetros de la capital federal, y en otros casos en basurales del interior de nuestro país. Y no resulta casual entonces que a los pocos años el dengue empieza a afectarnos con un marcado crecimiento a partir de 1998, tal como afectó por ejemplo a Bolivia, Paraguay, Brasil, que también fueron importadores de grandes volúmenes de neumáticos usados. Hasta que por fin, después de semejante épica, logramos la sanción de la Ley 24051, siendo también coautores de la misma. Por esta ley se prohíbe la importación de todo tipo de residuos a la República Argentina. Bueno, fue entonces que muchos se montaron en el exitismo y pretendieron festejar la sanción de la ley. Pero teniendo en cuenta que la ley preveía su entrada en vigencia a partir de su reglamentación, y teniendo también en cuenta que tenemos leyes al menos desde 1924 en la República Argentina, aún sin reglamentar, salimos a decir que la basura ya tiene ley, pero no hay quien la pare. La aduana advierte que llegarán al país 250.000 toneladas de basura tóxica. 250.000 toneladas, exclamó un decisor, pero ni la Real Armada Británica puede transportar 250.000 toneladas. Salgan a desmentir esa noticia. Y no salimos a desmentirla, por cuanto eran los números que teníamos en función justamente de la información con la que contábamos, en atención a las reservas de bodega de mercaderías que pretendían ser exportadas, que algunas de ellas ya estaban en viaje, y muchas otras toneladas esperando para zarpar hacia la República Argentina. Fue así entonces que aquel proyecto al que referí casi al comienzo de la charla, aquel proyecto inspirado en una noche de delirio en mi escritorio, reapareció sacudiéndose el polvo acumulado, y luego de pasar por revisiones de la recientemente creada Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia y por otros revisores, se transformó en lo que fue el decreto 181 del 92. Y este decreto constituyó la primera barrera cierta para la contención de los residuos, ya que por tratarse de una prohibición de carácter no económico, comenzó a regir a partir de su publicación. Todo conforme lo refiere el artículo 621 del Código Aduanero. Por lo que de esta manera logramos no solo abortar el pretendido ingreso de lo que ya estaba detenido en el puerto de Buenos Aires o en los puertos del interior, sino que también todos los cientos de miles de toneladas que estaban en viaje. Y va ahora un resumen de las metas alcanzadas. Si bien teníamos la ley 23.922 por la cual habíamos aprobado el convenio de Basilea, esta ley era letra muerta por cuanto no teníamos prohibición taxativa de importación de residuos peligrosos. Tanto es así que cuando quisimos encarar el problema desde el principio como un tema de salud pública, nos referían las áreas legales que no podíamos invocarlos por cuanto estábamos hablando de temas ambientales, y los temas ambientales, por formar parte del derecho difuso, no podíamos aplicarlos justamente para la prohibición de importación de residuos peligrosos. Entonces es ahí que empezamos a trabajar y empezamos todo lo ya visto, las acciones que hemos visto, hasta que logramos la sanción de la ley 24051 y del decreto 181. Y seguimos trabajando. Y logramos al poco tiempo la sanción del decreto 831 en 1993, que conjuntamente con el decreto 181 pasaron a ser reglamentarios de la ley 24051. Pero como no teníamos tampoco todavía en el Código Aduanero algo referido a la injerencia de la aduana en los problemas, la preservación del ambiente y la conservación de los recursos naturales y la prevención de la contaminación, logramos por ley 24611 modificar el artículo 610 del Código Aduanero, incluyendo justamente en su inciso H los tópicos recientemente referidos. Y en el ínterin de todo este problema que estábamos viviendo, se crea la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable en noviembre 12 de 1991. Pero seguimos trabajando y llegamos así entonces al año 1994, donde conseguimos introducir las últimas 17 palabras del último párrafo del artículo 41 de la Constitución Nacional, por el cual refiere que la República Argentina prohíbe la importación de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radiactivos. No fue poco lo logrado. Creo que logramos instalar la conciencia ambiental en la República Argentina. Creo que fue el inicio de la instalación de esa conciencia ambiental en la República Argentina. Logramos leyes, logramos decretos, modificamos el Código Aduanero, se crea justamente a raíz de todos estos sinsabores que estábamos viviendo la Secretaría de Ambiente y de Desarrollo Sustentable. Y todo esto que empezó siendo tal vez un delirio de escritorio, terminó siendo el artículo 41 de la Constitución Nacional. Fue mucho el trabajo, pero tenemos leyes, tenemos decretos, tenemos rango constitucional, y pensamos que ahí se acabó el problema. No, justamente ahí empezaron los problemas, porque quien quería importar residuos peligrosos hasta ese momento, evidentemente los declaraba o los declaraba en forma ambigua y los traía. Pero a partir justamente de todo este paquete legislativo, comienzan a intervenir otros actores y comienza a cambiar la metodología de declaración para seguir introduciendo residuos peligrosos. Y es lo que vamos a ver a partir de ahora.